Gracias, Lisette. La verdad es que es interesante la pregunta porque casi siempre cuando se piensa en migración interna e internacional, se piensa por un lado en que la migración interna es del campo a la ciudad. Entonces está esta idea de que el origen es rural y el destino es urbano. En el caso de la migración internacional, tradicionalmente se estudió, ¿no? La migración a Estados Unidos como justo esta migración de campesinos, de zonas agrícolas que iban también a Estados Unidos a trabajar en el campo. Y entonces pensaba en una migración internacional de origen rural que también tenía destinos rurales en Estados Unidos. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a haber un aumento del vínculo entre la migración interna e internacional. Más personas de origen rural migraron a ciudades, por ejemplo, fronterizas y después a lugares en Estados Unidos, por ejemplo, también tanto en el campo como en ciudades. Y hay que pensar que a partir de los años 50 se da un aumento importante de la urbanización tanto en México como en Estados Unidos que implica una atracción importante de personas a zonas urbanas en ambos países. Entonces, hay en realidad también un aumento de la inmigración internacional en Estados Unidos proveniente de zonas urbanas, porque también hay, conforme pasan los años, un aumento de de las ciudades en México y por lo tanto también mucha mayor movilidad entonces, el día de hoy, digamos, en realidad hay migración internacional, emigración internacional desde prácticamente todos los municipios y hay también inmigración internacional hacia todos los municipios de México, pero sobre todo vemos nacidos en Estados Unidos que llegan a zonas tanto urbanas como rurales o zonas metropolitanas o grandes ciudades o pequeñas ciudades a establecerse después de estar un tiempo en Estados Unidos y la inmigración en México, digamos, la llegada de extranjeros que ocurre a todos los municipios, pues, digamos, tiene esta dualidad. Por un lado, los que nacieron en Estados Unidos sí están viviendo en municipios rurales y urbanos, pero los extranjeros que nacieron en otros países tienden a establecerse en zonas urbanas con excepción de la población nacida en Guatemala que históricamente se estableció en Chiapas, en Quintana Roo, en la península de Yucatán en general, y que llegó a establecerse en realidad en zonas rurales. Entonces vemos diría yo, es como decía, esta dualidad, ¿no? Por un lado, una llegada de personas extranjeras y de inmigrantes de otros lados, pero también de personas que regresan de Estados Unidos, tanto a zonas rurales como a zonas urbanas, pero con estas distinciones también en los orígenes nacionales. Falta mucho, mucho, mucho por saber. Yo cuando preparé el Atlas de Migración de Retorno de Estados Unidos a México, delineé para cada estado temas pendientes. Y algo que surgió de esa idea de tratar de entender qué es lo que no se sabe, es que no sabemos bien a bien el papel que tiene el contexto local para la integración de personas migrantes, ya sea personas retornadas o inmigrantes, migrantes internas porque no se entiende todavía cómo funcionan estas dinámicas. Y creo que hay lugares donde tradicionalmente muchos investigadores se han enfocado en la migración rural eh, y hay otros en donde en realidad vemos un aumento importante de inmigración, tanto de retorno como de extranjeros. A zonas urbanas y todavía no sabemos bien a bien qué ocurre. Pero lo que es interesante en tu pregunta es que justamente, a veces esta distinción dicotómica de lo urbano y lo rural, pues resulta una limitación en realidad, porque no es lo mismo una zona rural muy cerca de la Ciudad de México o muy cerca de Tijuana o de Monterrey que una zona rural, que una comunidad rural más aislada, con otras características, ¿no? Y algo que surge, por ejemplo, en esta revisión del Atlas es que em, por ejemplo, yo siempre pienso que no es lo mismo regresar a una comunidad que se rige por usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Rural, a otra que tiene otras características. Y creo que es necesario repensar la ruralidad para también entender estos procesos de integración de personas migrantes, pero también de los posibles factores que nos hablan de que por qué migra la gente, por qué se mueve la gente
Y muchas de las teorías que están pensadas para la migración internacional en realidad se pensaron hace muchos años, justo cuando había una migración importante del campo a la ciudad y no necesariamente han considerado la metropolización de nuestro país y de muchos otros países en donde en realidad pues las ciudades son muy importantes, pero también la geografía importa en gran medida, así que definitivamente falta mucho por saber, tanto de la geografía como de la demografía de la migración internacional.